Nuestra invitada hoy en Mundo Empresarial, el espacio que tenemos todos los miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía, es Adriana Solano. Ella es ingeniera industrial con maestría en administración de negocios y especialista en gestión del desarrollo administrativo. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en diferentes áreas del negocio en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y actualmente se desempeña como subdirectora de gestión de asistencia al cliente allí. Así pues de que bienvenida Adriana Solano y gracias por acompañarnos en Mundo Empresarial. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Carlos, y a todos por la invitación. Y pues muy contenta de estar en este espacio. Un saludo también a toda la audiencia. Bien, quiero invitar a toda la audiencia a que empiecen a hacer sus preguntas a medida que Adriana avance con esta presentación, con esta charla, porque queremos responder todas las preguntas, las dudas que ustedes tengan acerca del tema de hoy. Actualización de RUT para las actividades económicas y temas de servicios virtuales para contribuyentes. Adriana, tengo entendido que hay una breve presentación y luego pasaríamos ya a una sesión de preguntas. ¿Es así? Sí, efectivamente. Entonces me dispongo en este momento a compartirles mi pantalla para hacer esta presentación de entrada para la jornada de hoy. Bien. Entonces, Listo. Ya no sé estamos si viendo. ya la están viendo. Perfecto. Entonces, Bien, correcto. Entonces, yo voy a estar aquí tras bambalinas para que cuando desees iniciamos una gran sesión de preguntas. Gracias, Adrián. perfecto. Bueno, pues en efecto nuestro tema del día de hoy es sobre el registro único tributario y los recientes cambios que fueron introducidos en las actividades económicas. Pero antes de abordar este tema quiero tener unas generalidades para que tengamos como un contexto sobre el RUT. Un documento que ya se ha hecho como muy famoso, muy conocido en los ciudadanos y ya tenemos más de 17 millones de inscritos en este, pero pues ¿para qué sirve? Este documento es el que identifica a las personas que tienen y a las empresas que tienen obligaciones ante el Estado, ya sea en materia tributaria, aduanera, cambiaria, o también incluso en tributación internacional. No todos tienen que estar inscritos en el registro único tributario, por ende, solamente en el caso de las personas naturales, aquellos que realicen alguna actividad grabada por el impuesto sobre las ventas, aquellas personas que tengan la obligación de presentar declaración de renta según los topes que se definen por parte del gobierno cada año, también aquellas personas naturales que se desempeñan como representantes legales, revisores fiscales, contadores o terceros de alguna organización para que puedan interactuar ante la DIAN a nombre de estas organizaciones o personas en alguno de estos roles. También pues tenemos aquí a todos los que tengan alguna actividad de comercio, actividades de restaurantes, bares, panaderías y que son responsables del impuesto nacional al consumo o que de pronto por sus topes no alcanzan a ser responsables del impuesto, pero también deben contar con este registro para que sean formales ante la economía de nuestro país. Y una última pregunta que tengo aquí en el slide. ¿Cada cuánto tiempo se debe actualizar el RUT? Esta es una pregunta muy usual y se suele pensar que a principio de cada año hay que hacer esta actualización del registro y aquí es muy importante para todos tener en cuenta que el RUT no tiene vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario actualizarlo cada cierto periodo de tiempo, solamente se debe modificar en la medida en que hayan actualizado la dirección, el teléfono, el correo electrónico, o que hayan cambiado la actividad económica o que también fruto de cambios en sus actividades económicas o en su realidad económica tengan que modificar algunas de sus responsabilidades. En suma, solamente si hay alguna modificación se debe actualizar el RUT. Si yo me inscribí en el año 2012, por decir un ejemplo, y mi información sigue vigente, mi correo, mi dirección, mi actividad, mis responsabilidades siguen siendo exactamente las mismas, ese RUT va a seguir vigente. Sin embargo, pues tenemos ahorita unos cambios que nos ha traído el DANE, perdón,
Se me fue acá la entrega, ya. Estos son unos cambios que ha introducido el DANE respecto al mantenimiento que se realizó para la clasificación industrial internacional uniforme de las actividades económicas. Recordemos que esta clasificación es un referente internacional y es el DANE quien hace la adopción de esta clasificación para Colombia y luego todas las entidades del Estado estamos obligadas a hacer la implementación de estos ajustes. Por ello, la DIAN emitió en diciembre de 2020 la resolución 114, donde hace ya pública su adopción de estos cambios, los cuales ya se ven reflejados en el registro único tributario. No es para todos, son algunos casos particulares que les voy a contar de manera muy práctica a continuación. Y de acuerdo con el estatuto tributario, allí se fijaba un plazo para realizar estos cambios y ese plazo estaba dado hasta el 31 de enero del 2021. Sin embargo, se emitió en enero precisamente la resolución 5 que nos amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2021 para que los sujetos que recaen en estos cambios que se realizaron puedan realizar su actualización. ¿Cuáles son estos cambios? Entonces, los primeros que tenemos son algunos códigos y actividades económicas que desaparecen y se generan nuevos códigos. Vemos aquí en la pantalla que son solamente 3 códigos los que desaparecen, es decir, 3 segmentos de actividades los que desaparecieron y estos a su vez se abrieron en otras nuevas actividades. Esto que nos permite identificar de una mejor manera la fuente de los ingresos, la actividad en específico a la que se dedican las organizaciones o personas. Perdón, voy a bajar acá un poquito esta pantallita. Bueno, entonces vemos acá el código 6514 que correspondía a las actividades de capitalización y que desaparece para abrirse en 3 códigos, que es el 6496 de actividades puras de capitalización, la 6515 referente ya de forma específica a los seguros de salud, la 6523 relacionada con los servicios de seguros sociales en riesgos de familia. Entonces aquí vemos una mayor especificidad en lo que antes estaba contenido en esta actividad 6514. A su vez también tenemos el cambio del código 7110 que desaparece y era el correspondiente a las actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. La dinámica y la evolución de la prestación de servicios relacionados con estas disciplinas académicas nos llevó a que se abrieran estos códigos en 2 para poder distinguir por una parte en el 7111 las actividades de arquitectura y en segunda instancia la actividad 7112 relacionada con las actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Y por último tenemos el caso del código 8890 que estaba referido a otras actividades de asistencia social sin alojamiento. Se abre también en 2, al igual que el caso anterior, donde ahora tenemos en el 8891 las actividades de guarderías para niños y niñas y en el 8899 otras actividades de asistencia social sin alojamiento no clasificadas previamente. Entonces, aquí hay mucha atención y el llamado es para quienes tenían estas 3 actividades para que verifiquen en las notas explicativas que tienen cada uno de los nuevos códigos que han sido introducidos para que realicen la actualización y determinen, según la realidad de su ejercicio económico, de su actividad, cuál es el código que verdaderamente les corresponde en adelante. Asimismo, tenemos el caso de actividades que se reclasifican. ¿Qué pasa aquí? Los códigos actuales no desaparecen, continúan vigentes, solo que parte de la descripción que estaba contenida en esa actividad ha sido trasladada a otro código que se adapta mucho mejor a lo que en realidad corresponde a la naturaleza de esa actividad. Tenemos aquí el caso
de la fabricación de partes de calzado de madera, que estaba antes contenida en el código 1690 y ahora pasa al código 1523, que habla específicamente de fabricación de partes de calzado. Igualmente nos sucede con la fabricación de partes de calzado de caucho, que estaba contenido dentro de la clasificación de la actividad 2219, también pasa a la misma actividad que les acabo de mencionar, 1523, fabricación de partes de caucho, y tenemos la misma situación para fabricación de partes de calzado de plástico. Todas estas actividades o descripciones que antes estaban contenidas en diferentes actividades han sido reagrupadas y llevadas a una sola actividad que nos permite identificar mucho mejor que se refiere a fabricación de partes de calzado en general y que están ahora contenidas en el código 1523. Tenemos el caso de las actividades de capitalización, que entonces, como veíamos, desaparece este 6514, pasa al 6496 de capitalización, y también tenemos las actividades de instrucción para chef, hoteleros y dueños de restaurantes, escuelas de cosmetología y peluquería, formación de reparación de computadores, auxiliar de enfermería, contabilidad, secretariado, mecánica automotriz, entre otros, escuelas de conducción para los conductores profesionales, camiones, autobús, autocares, y establecimientos reconocidos legalmente que ofrecen programas de formación para el trabajo, contenidos actualmente en el código 8523 y que pasan a un código específico que es el 8551, relacionado o referente a formación para el trabajo. También tenemos el caso de las actividades de maquillaje permanente, tatuado, que está actualmente contenido en las actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza, la actividad 9602, y ahora tiene esta clasificación específicamente en la actividad 9609, otras actividades de servicios. Estos son a grandes rasgos los cambios que nos introdujo el DANI. Adicionalmente, ya por parte de la DIAN, se realizaron otros ajustes o se realizó un ajuste incluyendo una nueva actividad económica. Esta es propia de nuestro país, de la regulación fiscal que trae la DIAN, no es de la clasificación internacional industrial uniforme, y es la actividad económica de los pensionados que se lleva con el código 0020. Y su descripción nos dice que aplica para las personas naturales cuyos ingresos provengan de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o de devoluciones de saldos y ahorro pensional. Acá este cambio, contarles que se dio debido a que a nivel fiscal, tributariamente, los pensionados venían clasificados hasta antes de esta resolución en la actividad de asalariados. Sin embargo, cuando se hace la declaración de renta por parte de un pensionado, el tratamiento de sus ingresos, el tratamiento de las pensiones es diferente al de las rentas de trabajo como tal. Por eso existe en las declaraciones de renta diferentes cédulas, y la cédula de pensión tiene un apartado diferente por el tratamiento diferencial que tiene. Entonces, la idea era identificarlo a su vez también de manera diferencial en el registro único tributario con una actividad económica en específico. Este es quizás el universo más grande en el que recaen los cambios que se deben realizar este año en el registro único tributario, teniendo en cuenta que solo aplica para los pensionados que ya estén inscritos en el RUT y que vienen declarando y que deben entonces actualizar su RUT para informar esta actividad, o para aquellos pensionados que antes no declaraban, no estaban inscritos en el RUT, pero que quizás este año por los topes les asista la obligación de declarar. Entonces, cuando hagan su inscripción en el RUT, ya lo harán informando esta nueva actividad. Contarles, y les tengo aquí la primicia al día de hoy, que la DIAN ha venido adelantando un proceso de actualización masiva, automática para algunos pensionados, para facilitar esta labor,
para evitar que las personas tengan que hacer esto y de pronto pues esto les implica tiempos y bueno, sabemos que de pronto para algunos les reviste algún tipo de dificultad. Entonces, lo hemos venido haciendo de forma automática. Hoy se corrió un gran proceso de actualizaciones automáticas, entonces les estará siendo informado a todos a través de su correo electrónico en la medida de lo posible y si no, también hay personas que ya, muchos se han adelantado, ya teníamos para el mes de febrero más de 300.000 personas que habían de manera autónoma actualizado su RUT con esta nueva actividad. Para facilitar nuestros procesos y nuestros trámites del registro único tributario, hemos venido en este proceso de transformación de la DIAN disponiendo servicios de manera digital para adelantar los diferentes trámites. Nuestro trámite de entrada es el de la inscripción y ese es el proceso por el cual nosotros los conocemos a ustedes como clientes, como contribuyentes y tenemos la información de su ubicación, de su actividad económica y podemos tipificar allí las responsabilidades que les asisten. En septiembre del año pasado tuvimos la oportunidad de llevar a todos nuestros ciudadanos un servicio virtual para la inscripción en línea, 100% en línea en el registro único tributario. Aquí está nuestra pantalla de entrada, tenemos diferentes herramientas de ayuda disponibles en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube también hay videos con paso a paso, con ABC, para que puedan adelantar las personas naturales este proceso. Aquí pues también vemos que la pantalla comparte el acceso para las personas jurídicas, tener en cuenta que aquellas empresas que requieren un registro mercantil para su operación, lo que hacen a través de nuestra página es adelantar el diligenciamiento del pre-RUT y luego llevan este pre-RUT a la Cámara de Comercio junto con los demás documentos de la constitución de la empresa para que allí en un solo trámite les entreguen el registro único tributario y el certificado del registro mercantil que da la Cámara de Comercio sin que tengan que desplazarse a nuestra entidad, agendar citas o formalizar el trámite ante nosotros. Esto es en un solo trámite en asocio con cámaras de comercio. De igual manera, para la actualización del registro único tributario, tenemos disponible el servicio en línea para que puedan actualizar sin requerir de la intervención de un funcionario, ya sea con o sin firma electrónica, los datos de ubicación, como es el caso del país, el departamento, la ciudad o municipio, la dirección principal, el correo electrónico y los teléfonos. En materia de clasificación, también en línea, nuestros clientes pueden actualizar todo lo referente a actividades económicas. Recordemos que en el RUT se pueden informar hasta 4 actividades económicas que las van a organizar de acuerdo con la proporción de sus ingresos, siendo la principal aquella que genera la mayor cantidad de ingresos. Pueden adicionar sus responsabilidades si de repente son nuevos declarantes de renta o si montaron un negocio y ahora se convierten en responsables o no responsables del IVA según los topes. Esto lo pueden hacer en línea. Pueden reemplazar la responsabilidad 7 por la del régimen simple de tributación. Esto dentro de los tiempos que nos lo permite la norma, que es en el mes de enero de cada año. Las organizaciones que vengan de pronto mal clasificadas como renta, régimen especial o ingresos y patrimonio, pueden hacer la corrección de su información reemplazando alguna de esas responsabilidades por la responsabilidad 5 de renta régimen ordinario. Si a los empresarios, a los comerciantes, personas naturales, va muy bien en su negocio, van creciendo, pueden hacer el cambio de la responsabilidad 49, que es no responsable de IVA, por la 48 y convertirse en responsables de IVA. Y también pues las empresas pueden actualizar la información de sus representantes legales, revisores fiscales, contadores, las reformas que haya tenido la empresa, en fin. Todo eso lo pueden hacer en línea, como ven ya es mínimo lo que requiere una intervención por parte de un funcionario. Estamos trabajando en cada día facilitar mucho más el acceso a nuestros trámites y servicios, generando también más canales de información.
Y pues bueno, ya cedo el espacio para las preguntas. Bien, correcto, Adriana, muchas gracias. Entonces, 11 de la mañana, 20 minutos, una excelente exposición y nos aclara muchas dudas. Sin embargo, muchas personas empiezan a preguntar a través de las diferentes plataformas que estamos transmitiendo, a través de la plataforma privada de Latin Pymes y a través de las redes sociales. En el Facebook de Latin Pyme, ustedes también podrán dejar sus inquietudes. Tengo una por acá, que nos pide definir en palabras muy sencillas lo que es realmente el RUT, para que lo entiendan las personas que están vinculadas a esta transmisión. Bueno, yo digo que el RUT finalmente es como la cédula en materia tributaria. Es el mecanismo que nos permite identificarnos ante el mundo fiscal y saber qué actividad tenemos, dónde estamos y qué responsabilidades tenemos. Es como una cédula tributaria. Adriana, a eso le hago otra pregunta muy interesante que nos hace Olga, y es, ¿la figura del RUT existe en otros países también de Latinoamérica? ¿Con quién nos pudiéramos comparar con esa misma figura y si lo estamos haciendo de la misma manera bien como otros países? Bueno, sí, en efecto, el registro o RUT, digamos en nuestro país se llama el RUT, en otros lados es el registro tributario, el DNA, bueno, hay diferentes nombres, pero efectivamente este es el canal de entrada en el mundo tributario en todas las administraciones. Lo tenemos, nuestro modelo viene de España, pero este también lo vemos en Chile, lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos, en las diferentes, Perú, lo tenemos en diferentes administraciones, en Argentina, Brasil también. Todos tenemos este mismo esquema de identificación y que es el canal de entrada de los contribuyentes. Bien, una invitación para que todas las personas y los asistentes empiecen a hacer sus preguntas, porque aquí tenemos a una experta en el tema, Adriana del Pilar Solano. Bien, avanzamos con más inquietudes. Dice por acá, ¿debo ir a una sede de la DIAN a actualizarlo o lo puedo hacer de manera virtual? ¿Qué tan engorroso podría ser renovar el RUT de manera virtual? Bueno, se pueden actualizar en línea la mayoría de los datos, como lo veíamos en la presentación. ¿Qué es importante para que puedan hacerlo de manera efectiva? Contar con una cuenta de acceso a la DIAN. Esa cuenta de acceso la habilitan una vez están inscritos en el RUT, solamente requieren tener o informar el dato de la fecha de expedición del documento de identificación y el número de documento de identificación. Con ello, el sistema les permite crear una cuenta de usuario. Si de pronto ya tienen una cuenta creada, no recuerdan la contraseña de acceso, también el sistema les permite hacer un proceso de recuperación de contraseña para que puedan autogestionar sus trámites. Esa recuperación se realiza a través del correo electrónico. Si definitivamente ya usted no tiene informado un correo en el RUT o el correo que informó en el RUT ya no lo tiene activo, no lo puede ver, no puede acceder a él, en ese caso sí definitivamente debe agendar una cita para que con la intervención de un funcionario actualice su registro único tributario, principalmente en estos datos de ubicación para que usted pueda restablecer su cuenta y en adelante autogestionarse. Tener en cuenta que en este momento nuestras citas son virtuales, no tenemos atención presencial por todo el tema de la emergencia sanitaria y en aras de preservar la salud y el bienestar de todos nuestros ciudadanos y por supuesto también de nuestro equipo humano de la DIAN. Agendan su cita, pueden agendar su cita en cualquier ciudad del país, como es virtual, no requieren ir al punto de contacto, entonces pueden buscar la mejor disponibilidad y virtualmente seguir los pasos que les llegan en el correo de la confirmación de la cita para ser atendidos. Pero en su mayoría se pueden autogestionar. Si son datos de ubicación, Carlos, tenemos una nueva herramienta muy fácil, muy asequible y es a través de nuestra app. Quiero invitar a todos los oyentes a que descarguen nuestra app. Está disponible en las tiendas de Android y de iOS para que allí puedan actualizar sus datos, pueden autenticarse, registrarse con su huella, con todos estos elementos biométricos que facilitan mucho más la interacción a través de los servicios digitales.
Adriana, muchas personas que prestan servicios a entidades a veces pues se quejan de que en su contrato por prestación de servicios le piden cambiar las actividades. Entonces la gente dice, hombre, si yo presto servicios audiovisuales y está ese código desde siempre, porque ahora me piden cambiar ese código, porque eso no se quedó eternamente, porque lo ven como un trámite súper engorroso. Si son los mismos servicios audiovisuales, ¿qué les podemos decir a esas personas? Sí, ahí pues es importante tener como la precaución y el tacto para hablar con sus contratistas porque la actividad es la misma. Caso contrario a que si de pronto estaba antes bajo un contrato de salario, que en ese caso lo más probable era que tuviera una actividad de asalariado y ahora sí vaya a tener un contrato por prestación de servicios y el código cambia. Pero si no, si siempre ha sido su contrato por prestación de servicios y ya tiene esta actividad allí informada, no tiene que hacer ningún cambio. Muy probablemente lo que la empresa que lo está contratando quiere ver es que haya una fecha, digamos, reciente de su registro único tributario. Ustedes pueden también desde su usuario con su cuenta acceder y descargar una copia de su RUT donde va a aparecer en la parte inferior derecha la fecha y hora de esa consulta y pues esto ya acredita algo mucho más reciente para sus contratantes en este caso. Adriana, ¿quiénes están obligados en Colombia a tener ese RUT? Hay personas que dicen, no, yo simplemente soy un empleado, o nunca han venido a decirme que estoy obligado a tener un RUT. Es mejor que definamos eso y la gente que sepa también quién no tiene RUT, que le lleve su mensaje. Bueno, exacto. Bueno, en general todas las personas jurídicas tienen que tener un RUT porque de su organización siempre se van a derivar algunas obligaciones fiscales como es hacer las retenciones en la fuente, presentar declaraciones de renta, si es responsable del IVA, facturar y declarar el IVA, lo mismo si es responsable del impuesto nacional al consumo. Digamos que en ese mundo es general. Todas las personas jurídicas, empresas, juntas de acción comunal, juntas de padres de familia, todos estos tienen que hacerlo. Ahora, la disyuntiva viene con las personas naturales. Entonces, las personas naturales, aquellas personas que tienen un negocio en sus casas o rentan un local para poder tener un negocio, estas personas deben inscribirse en el RUT, incluso como realizan actividades mercantiles también deben hacerlo ante la Cámara de Comercio. Aquellas personas que prestan servicios o que tienen contratos por prestación de servicios también deben inscribirse en el Registro Único Tributario para que puedan acreditar el ejercicio de su actividad y es una actividad que cuyos ingresos van a estar sujetos a la retención en la fuente. Entonces, por ello también deben estar inscritos en el RUT para que les practiquen la retención según su actividad económica. Y por último tenemos el caso de los asalariados, de los pensionados, de los rentistas de capital, los que reciben ingresos por arrendamientos. Estas personas pues deben estar inscritas en el Registro Único Tributario en la medida en que superen los topes para ser declarantes de renta. En el caso de los arriendos, esto aplica solamente si los arriendos son para uso de vivienda. Si son arriendos comerciales, sí en todo caso deben estar inscritos en el RUT, independientemente de los montos, porque es una actividad gravada con el impuesto sobre las ventas. Entonces, a grandes rasgos, estos son las tipologías en las que podríamos resumir quiénes deben estar inscritos en el RUT. Bien, hay una duda también muy grande. Personas que quieren crear empresa, personas emprendedoras que hasta ahora están entrando a todo este léxico tributario y dicen, por favor, defínanme cuál es la diferencia entre el NIT y el RUT. Muy bien. Bueno, el RUT es todo el registro donde está toda la información de identificación, ubicación, actividad económica, responsabilidades y toda la información que hace parte de la empresa. El NIT ya es el número de identificación tributaria, es el número que identifica ese RUT y que lo identifica a usted de manera unívoca
para el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, cada vez que usted vaya a presentar una declaración, se va a identificar con ese NID. En la mayoría de las personas naturales, los que se identifican con cédula de ciudadanía, los ciudadanos colombianos, el NID va a coincidir con nuestro número de cédula, adicionado con un dígito de verificación. Pero pues tenemos el caso de los extranjeros que llegan a nuestro país, que tienen un tipo de documento diferente, cédula de extranjería, pasaporte, otro tipo de documento de identificación extranjero. Hoy en día también tenemos a los venezolanos con el PEP, el permiso especial. Entonces, para este tipo de personas y para los colombianos que se inscribieron siendo menores de edad y que aún no contaban con cédula, su NID va a tener un rango de numeración diferente al de su documento de identificación. En algunos va a ser del rango de los 600 millones, los más antiguitos. Los más recientes estarán identificados con el rango de numeración 700 millones en adelante. Adriana, ¿cada cuánto se debe actualizar el RUT? Porque fíjese que a veces algunas personas prestan servicios a diferentes empresas, servicios de un día, de 2 días, de 3 días, dependiendo del servicio, y pasan el RUT, pero el RUT es de hace 3 años y la empresa parece que no pone ningún problema. Otras dicen, por favor, RUT del 2021. ¿Cuál debe ser entonces la indicación, tanto para la empresa como para el que presta servicios? Sí, ahí también es importante hacer énfasis en que el RUT no tiene vigencia. Esto es de pronto un poco como un mito que se ha creado entre los empresarios de pedir el RUT actualizado, pero resulta que el RUT no tiene vigencia. El RUT solamente se debe modificar en la medida en que se actualice alguno de los datos, si cambió su dirección, si cambió la actividad. Pero si esto no ha cambiado y su RUT fue expedido desde el año 2015 y estos datos siguen iguales, no hay necesidad de hacer una actualización. Sé que los contratistas y los contratantes quieren ver una fecha reciente, entonces lo que les comentaba hace un rato, pueden descargar esa copia de su RUT y en la parte, desde su cuenta de usuario, y en la parte inferior van a encontrar la fecha y hora de la consulta, que puede ser ya una fecha reciente y que pues con eso pueden satisfacer el requerimiento que hacen las personas que están haciendo estos contratos. Bien, nos hace una pregunta Víctor Manuel Reyes. Un abrazo para Víctor Manuel, gracias por participar. ¿Dónde se encuentra Víctor Manuel? Escríbanos ahí abajito y saludamos a su empresa y a la ciudad desde donde nos escribe. Dice, buenos días, ¿cómo se actualiza el RUT, la hoja de los accionistas? En el RUT, la hoja de los accionistas para una sociedad, o hay que ir directamente a la DIAN para ello o agendar cita. Bueno, sí, muy importante, Víctor, la pregunta, muchas gracias. El RUT, lo que más conocemos del RUT es la primera hojita, pero resulta que en efecto el RUT tiene 7 hojas. La hoja 4, en la hoja número 4 es donde tenemos la información de los socios, accionistas o miembros de junta directiva según el tipo de organización. Esta hoja la pueden actualizar los empresarios en línea con la cuenta de usuario del representante legal. Aquí a quien le asiste la obligación de hacer esa actualización es al representante legal. Él con su cuenta de usuario, con el NID de la empresa, ingresa en el menú de los servicios en línea va a encontrar al RUT, luego la opción de actualización RUT, y allí va a seleccionar la hoja 4. En esa hoja 4 va a poder adicionar a los nuevos accionistas o miembros de junta que haya. Si lo que vamos a hacer es informar que alguno se retiró, no se elimina la información de esta persona, sino que hay una casilla especial allí para señalar la fecha en que se retira la persona o la fecha en que cesa su vinculación con la organización. Bien, más preguntas a través del Facebook Live que tenemos en este momento también. Dice, buenos días, en el momento que actualizo el RUT, me pide que lo firme. Si el correo que estaba ahí ya no existe, ¿qué debo hacer para poder actualizarlo? Bueno, como ya está en el momento de realizar el trámite, por practicidad, va a poder acceder al código que le exige
el sistema al momento de firmar, va a poder acceder al código a través de una bandeja de comunicados que tiene allí disponible la DIAN. Ahí en la misma ventana de la firma le aparece una opción en la parte inferior donde dice ir a la bandeja de mis comunicados para que usted pueda ver el código, firmar y finalizar el proceso. Pero sí es muy importante que posterior a ello actualice su RUT como persona natural, actualizando o modificando el correo electrónico para que con posterioridad no vaya a tener inconvenientes, para que también reciba de manera efectiva las comunicaciones. No va a tener ningún inconveniente al acceder porque usted ya tiene su cuenta de usuario, ya conoce su contraseña, la recuerda, entonces va a poder ingresar y a nombre propio actualizar el correo electrónico. Bien, 11 de la mañana, 35 minutos. Estamos presentando Mundo Empresarial hoy con Adriana del Pilar Solano hablando de RUT. Déjenos sus inquietudes en el chat. Muchas gracias, Víctor, por participar desde Manizales. Está Víctor, un abrazo para toda la gente de Manizales. ¿En qué momento debo inscribirme en el RUT? Bueno, también excelente pregunta. Las personas naturales y las empresas en general deben hacerlo previo al inicio del ejercicio de su actividad económica. Entonces, si yo voy a montar un negocio, antes de abrir mi negocio al público, debo hacer todos estos trámites protocolarios para formalizar mi actividad ante Cámara de Comercio y ante la DIAN. Ese es el ideal. En el caso de las personas naturales que son declarantes de renta, y pues por ejemplo el caso de los asalariados, que ya venimos con un trabajo y en el transcurso de nuestro camino es que nos surge la obligación de declarar renta, pues ¿cuándo debemos hacer la inscripción en el RUT? Antes de cumplir con esta obligación de presentar la declaración. Entonces, en todo caso es o antes de iniciar la actividad o antes de cumplir con las obligaciones que nos corresponden. Bien, 11:37 minutos. El Mundo Empresarial nos siguen preguntando cuáles son las sanciones más comunes al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT. Bueno, sí, tenemos las sanciones consagradas en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario. Son las sanciones por no inscribirse en el momento oportuno. Estas sanciones van a ser de una VT por cada mes o fracción de mes en el retardo en que se realice la inscripción. También tenemos sanciones, la posibilidad de aplicar sanciones por no actualizar el RUT dentro de la oportunidad establecida. Recordemos que la norma nos dice, si se modifica alguna información, debe actualizarla a más tardar dentro del mes siguiente al hecho en que se genera esa modificación. Entonces, tenemos un mes para actualizar. Si pasado ese mes no se ha adelantado esa actualización, se pueden llegar a dar sanciones también de una VT por cada mes o fracción de mes. Y en el caso de que la información que esté desactualizada corresponda a datos de ubicación, la sanción será del doble, que son 2 VTs por cada mes o fracción de mes. Y por último, tenemos una sanción un poquito más gravosa, que es en el caso de informar datos falsos o errados en el RUT. Sobre todo, pues aquí tenemos casos de suplantación, casos de personas que se inscriben con unos datos que no corresponden a su realidad y que no se puede después ubicar a la persona. Entonces, allí la sanción va a ser de 100 VTs. Bien, ya hablamos de las sanciones, hablemos del costo para quien saca el RUT por primera vez y necesita saber también si la DIAN va a cobrar algo por ese servicio. Bueno, no, todos nuestros trámites y servicios son 100% gratuitos, por eso también ya hemos generado otros canales para facilitar el acceso a estos trámites. Está nuestra página web, la aplicación, la app. Están también incluso kioscos que hemos dispuesto en algunas zonas del país donde pues no tenemos sede DIAN. En nuestra página web pueden ver dónde están ubicados estos kioscos. Por ejemplo, tenemos en Villeta, tenemos en Faca,
acá en la zona de Cundinamarca. Asimismo, pues tenemos en Soledad Atlántico y bueno, en San Gil, en diferentes municipios del país para hacer más asequible el trámite. Allí en algunos puntos van a encontrar un funcionario que les va a guiar, que les va a asistir en el acceso a estos trámites virtuales, todo sin costo, 100% gratuito. Bien, continuamos. Un saludo muy especial para Carlos Ernesto. Nos ve en estos momentos y está feliz con esta charla tipo conversatorio que estamos obteniendo sobre el RUT. Dice, la prestación de servicios profesionales requiere RUT. ¿Y cuál es el monto requerido para ello? Qué pena, ¿me repites la pregunta? Qué pena contigo. Dice, la prestación de servicios profesionales requiere RUT. ¿Cuál es el monto requerido para ello? Me imagino que monto mínimo para poder presentar el RUT o para prestar el servicio. Si es por prestación, exacto, si es por prestación de servicios que requiere su inscripción para que pueda tener su contrato, no hay ningún monto para la inscripción en el RUT, porque en este caso la actividad, independientemente de los ingresos que a usted le vaya a generar, implica que es una actividad grabada por el impuesto sobre las ventas y por ello debe estar inscrito en el RUT y el trámite es 100% gratuito. Gracie Carolina dice, hola, y hace años atrás tuve un negocio que fue una tienda y ahora en este año dejé de tener la tienda y ahora tengo una confitería. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo hacer algún cambio o cuál es la instrucción? Bueno, muy importante, sí, en ese caso es probable que cambie el código de su actividad económica. Habría que revisar, tiene usted que revisar el código que tiene actualmente informado. En la descripción de ese código nosotros tenemos en nuestra página web donde pueden consultar la descripción de los códigos para que determine si la confitería que tiene actualmente se adapta a ese código que tiene allí actualmente informado. Y si no, para que pueda ubicar en los demás códigos del SIU cuál es el que se adapta mejor a ese negocio actual que está realizando y en ese caso actualizar su RUT. Lo puede hacer en línea con o sin firma electrónica, simplemente ingresa con su cuenta de usuario en la opción de actualización RUT, hoja 1 y allí va a informar su código de actividad. Bien, se dice que tener el RUT es tener un registro ya en la DIAN. Algunas personas dicen que si tener el RUT es estar en la formalidad, o eso no indica que realmente esté 100% en la formalidad, para apartar los dos términos, formalidad o funcionar como formal. Sí, digamos que en materia empresarial y de comercio hay que cumplir con dos requisitos. Es uno, el de estar inscrito en la Cámara de Comercio y otro en la DIAN. Esto porque son actividades mercantiles y pues quien regula todo este tema de formalización empresarial es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El registro único tributario lo que hace es acreditarles ante el mundo fiscal. Entonces allí usted va a tener la seguridad de que tiene ante la DIAN su requisito de estar formalizado ante nosotros. Pero si realiza una actividad de comercio, también debe agotar su inscripción ante el registro mercantil. Bien, cambiando de tema un poco, ¿qué otros servicios virtuales está prestando la DIAN en estos momentos? Y pues para que las personas también lo sepan y no deban dirigirse hasta alguna de las sedes de la DIAN o algún CADE, pero en la virtualidad, aparte del RUT, que ya dijimos cómo hacerlo, ¿qué otros servicios? Bueno, en mayo del año pasado dispusimos también para todos los inscritos en el registro único tributario la firma electrónica. Este también es un mecanismo que les permite facilitar ciertos trámites y el cumplimiento de ciertas obligaciones. Por ejemplo, si son declarantes de renta, entonces si tienen su firma electrónica, ya no tienen que imprimir la declaración, firmarla autógrafamente, desplazarse a un banco y presentarla y realizar allí el pago. Ya con la firma electrónica
pueden hacer todo de forma digital, incluso se le abre la puerta para que si debe pagar, haga uso del servicio de pago electrónico. También, si usted tiene, fruto de sus declaraciones presentadas, un saldo a favor, con su firma electrónica puede radicar en línea 100% su solicitud de devolución sin tener que agendar una cita, sin tener que requerir de la intervención de un funcionario, y simplemente es esperar a que le notifiquen el resultado de su solicitud. Bueno, también si son responsables del IVA o responsables del impuesto al consumo y necesitan facturar, también pueden acceder virtualmente a nuestro servicio para la habilitación de rangos de numeración de facturación y con ello empezar a facturar. Recordemos que ya todos también tenemos que empezar a hacerlo de manera electrónica, de acuerdo con los cronogramas establecidos. Bien, dice Carlos en estos momentos, ¿tener RUT implica declarar renta? No, no necesariamente. Esto dependerá de las obligaciones. Hay personas que, por ejemplo, se inscribieron porque debían declarar renta en algún momento y ya después, con el paso de los años, pues por su realidad económica, por su situación, les cesó esta obligación y ya no tienen que declarar. Allí simplemente se actualiza el registro único tributario para que se retire esa responsabilidad y su RUT quede conforme con su realidad. Puede que incluso también de repente ya no tenga ninguna actividad y no tenga ninguna responsabilidad. También lo que hará es actualizar su registro único tributario, informando todas estas novedades. Tener RUT no significa declarar, al igual que declarar no significa siempre pagar. Declarar no significa siempre pagar, y es la gran duda. Las personas se asustan cuando hablan de declaración de renta. En un país como Colombia, el común de personas nos asustamos. ¿Qué es esto? ¿Qué me toca hacer? En otros países, pues como que hay conciencia, ¿no? Para pagar impuestos, pero eso ya es otro tema. Bien, sí. Dice por acá, ¿quiénes pueden actualizar, crear y formalizar solicitudes especiales a través de los servicios del portal sin acercarse al punto de atención? No sabía que existía de pronto algún tipo de personas o cargos que tuvieran este privilegio. Bueno, cuando hablamos de solicitudes especiales, son trámites de actualización de RUT que no se generan o no se formalizan de forma inmediata. Entonces, por eso son especiales, porque pasan a un nivel de estudio por parte de funcionarios de la administración tributaria para determinar si efectivamente la persona puede o no realizar este cambio en el RUT. ¿Cuáles son estos cambios? Cuando yo estoy inscrita como responsable del impuesto sobre las ventas y de repente ya en el último año mis ingresos bajaron y ya no tengo la misma dinámica, entonces voy a solicitar convertirme en no responsable de IVA, es decir, voy a dejar de facturar, voy a dejar de declarar IVA y ya pues digamos que no me asisten tantas obligaciones como cuando soy responsable de IVA. Ese traslado de retiro de responsable a no responsable de IVA es lo que llamamos una solicitud especial. Igual ocurre con el impuesto al consumo. Es el retiro del responsable del impuesto al consumo a no responsable para dejar de facturar y demás. Y también cuando una organización o empresa se liquida, se termina totalmente su operación, en este caso el representante legal o liquidador debe solicitar la cancelación de la inscripción en el registro de la organización. En esos casos también es lo que denominamos una solicitud especial. ¿Quiénes pueden hacerlo en línea? ¿Quiénes pueden radicar esta solicitud especial en línea? Quienes tienen firma electrónica. Entonces, solamente para quienes ya cuentan con su firma electrónica, pueden hacer la radicación en línea. Allí pueden incluso adjuntar todos los documentos, no tienen que enviarnos nada físico al buzón de correspondencia ni nada. En el mismo sistema radican los documentos, adjuntan los documentos a la solicitud y apenas se genera el formulario, un formulario con número 1180 y dice en trámite para estudio, ya usted
tiene su documento radicado y simplemente es esperar la notificación de la resolución que aprueba o no esta solicitud. Y como fruto surge la actualización del registro único tributario. Quienes no tengan la firma o quieran hacer uso de este servicio, pueden generar su firma electrónica 100% en línea desde la página web de la DIAN con su cuenta de usuario o desde nuestra app. En menos de 5 minutos generan su firma electrónica y pueden autogestionar este trámite. Si no, pues si desean que el trámite sea a través de la intervención de un funcionario, deben entrar a nuestra plataforma, agendar una cita para que allí pueda radicar su solicitud, pero el canal más sencillo es el virtual. Bien, dice por acá Liliana Benavides, dice, ¿qué hacer si inescrupulosamente se usa mi RUT para actividades que terminan siendo ilícitas? Hay que denunciar esto ante las autoridades competentes para que ellos puedan verificar, adelantar las indagaciones correspondientes de cuáles o ante quiénes se ha acreditado ese registro único tributario, porque sí, muy probablemente lo han utilizado empresas de forma inescrupulosa para acreditar costos y deducciones, y son costos o de dinero que usted no recibió y que sí están figurando en su historia. Entonces, sí hay que denunciarlo para que sea la autoridad competente quien investigue. Ellos muy probablemente en el giro de su investigación van a requerir diferente información a diferentes entes, incluida la DIAN. Bien, ¿habrá RUT para años, para rato en Colombia o ya se está pensando con este tema de la virtualidad, de los cambios tecnológicos, implementarlo por un nuevo documento que reemplace este RUT? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué están pensando allí en la DIAN? Bueno, sí, con todo el tema de la modernización tecnológica que ha venido adelantando la DIAN, efectivamente el RUT es el corazón de la información que tenemos de nuestros clientes y sí está visto como un gran catálogo de información, pero que además de este se desprenden muchas acciones transaccionales, la inscripción para ingresar la información, la actualización para modificarla, pero pues la idea es que este ya no sea un documento como tal, un registro, sino un gran catálogo de información, y lo que hacen nuestros clientes es irlo modificando e irlo actualizando. Pero pues esto ya cuando lo tengamos en la práctica real lo podremos ver muchísimo más claramente. Bien, hay una pregunta que dejé para el final de esta sesión. Nos quedan los últimos 7 minutos y nos piden que si por favor recordamos rápidamente, de la manera más rápida que tú puedas, el tema de los cambios de códigos. Nos pregunta Claudia Acosta. Bueno, tenemos básicamente 3 códigos de actividades económicas que se eliminaron y que son reemplazados por otros códigos nuevos creados totalmente de ceros. Aquí tenemos el caso de las actividades de capitalización, que era la actividad 6514, que se abre en 3, según sean actividades propias de capitalización meramente, seguros de salud, servicios de seguros sociales en riesgos de familia, que antes todos estaban contenidos en esta actividad de capitalización. Otro código que desaparece es el 7110 de actividades de arquitectura e ingeniería. Se abren 2, ahora es el 7111 para actividades de arquitectura y el 7112 para actividades de ingeniería y otras actividades de consultoría. Y por último la actividad 8890, que son otras actividades de asistencia social sin alojamiento. Ese código desaparece y ahora se abren 2, el 8891 para actividades de guarderías para niños y niñas, y el 8899 de actividades de asistencia, otras actividades, las demás, de asistencia social sin alojamiento. Y bueno, ya los otros cambios que tuvimos fue de la reclasificación de unas actividades, de unos códigos a otros códigos. Principalmente aquí tenemos los casos de la fabricación de partes de calzado,
Tenemos el caso de las partes de calzado de madera, de caucho y de plástico que estaban en diferentes actividades, ahora pasan a otra actividad donde se consolidan, que es la actividad 1523. Y tenemos también el caso de las actividades de instrucción para diferentes trabajos como chef, como peluquería, temas de mecánica, de reparación de autos y demás. Estos temas de educación que antes estaban en el Código 8523 de Educación Media Técnica, ahora tienen un código en específico en el que se reclasifican, que es el 8551 de formación para el trabajo. Y también las actividades de maquillaje permanente, los tatuajes, que estaban clasificados en la actividad de peluquería 9602, ahora pasa a la actividad 9609, otras actividades de servicios. En suma, esos son los principales cambios, sumado a la creación del nuevo Código de los Pensionados. Bien, gracias Claudia por su pregunta. Gracias Adriana del Pilar Solano por las respuestas. Últimos 4 minutos. Adriana, yo tengo un lema y ustedes también lo usan mucho. Con la DIAN no se juega. Hay personas que dicen, no, yo no voy a sacar ruta hasta que no vengan aquí y me obliguen, porque hay personas así. Entonces, ¿cuál es ese mensaje para las personas que no han sacado su RUT? La invitación para que saquen el RUT y esos, grosso modo, beneficios puntuales al tener un RUT actualizado. Sí, es quitarnos un poco tantos mitos que tenemos de temores que de pronto hacen que queramos tener esa relación un poquito alejada con el Estado. Les insisto, el tener un RUT simplemente es la formalidad, es el que ustedes y nosotros conozcamos cuál es el giro de su negocio. Eso nos permite obviamente también reactivar mucho más la economía, crecer económicamente de forma real. Sabemos que de pronto a veces los trámites son difíciles o suelen verse difíciles o por tiempo no lo hacemos. Por eso también ya hemos dispuesto canales virtuales, también tenemos alianzas con instituciones de educación superior, con estudiantes que les pueden explicar de una mejor manera y ayudarles a formalizar su empresa en todos los sentidos, explicarles cómo llevar las cuentas, para que desde un principio hagan las cosas bien y verán que su negocio crece. A nosotros, la entidad, a la DIAN y al Estado, lo que más nos interesa es que su negocio crezca, porque asimismo vamos a tener un mejor dinamismo en nuestra economía, se va a reactivar la economía, vamos a tener más empleo, vamos a tener más ingresos públicos para que a su vez los podamos retribuir a todos ustedes en más bienes públicos, en mejores servicios de salud, de educación, de seguridad. Hoy en salud tan necesario que es tener un buen recurso económico para poder tener un mejor bienestar para todos. Bien, Adriana, ¿algo más para agregar a la charla que tuvimos el día de hoy? En 2 minutos finalizamos. ¿Qué se nos quedó por ahí que la gente deba saberlo? Y una conclusión general. Bueno, no, recordarlos una vez más, invitarles a visitar nuestra página web, nuestros micrositios del RUT, de la firma, a descargar nuestra aplicación. Allí van a encontrar acceso a servicios de orientación, a los conceptos que ha emitido nuestra jurídica, a trámites como el RUT, actualizar nuestros datos de ubicación del RUT, la firma electrónica, temas de devoluciones. Entonces, es perder ese miedo, que nosotros queremos acercarnos a ustedes, facilitarles el cumplimiento de todas sus obligaciones, que estén al día y que ustedes también estén más cerca de nosotros. Adriana del Pilar Solano, gracias por el tiempo y estaremos muy en contacto. Somos la FinPyme, Fundación Unipymes, y necesitamos mucho la asesoría de ustedes para la pequeña y mediana empresa que tiene una cantidad de preguntas a lo largo del año. Muy amable por estar con nosotros. Con todo gusto, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muy enriquecedor este espacio para todos. Bien, me despido de Víctor Manuel, de Claudia, de Carlos Ernesto, de Gracie, de Olga, de Carmen, de todos en diferentes partes de Colombia que estuvieron conectados aquí a través de la plataforma privada de Fundación Unipymes y de la FinPyme Centro de Desarrollo Empresarial. También me despido a través de Facebook Live,
que tuvimos en el día de hoy. Mi nombre es Carlos Grosso y espero encontrarme con ustedes el próximo miércoles a las 11 de la mañana en otra emisión de Mundo Empresarial. Ya les voy a decir exactamente cuál será el tema para dentro de 8 días. Dice por acá el tema, consejos empresariales, ventas B2B con LinkedIn dentro de 8 días, 11 de la mañana. Chao Adriana, gracias por todo. Hasta pronto, hasta pronto. Chao, chao. Me despido en nombre de Unipymes y de Latin Pyme.